ahora cambiamos un poco de tercio y te quería preguntar sobre la economía y la sociedad japonesa, ya que me consta que has viajado mucho, luego también has hecho... 14 veces está en Japón. Exacto, has viajado mucho allí, has hecho también una tesis que tiene que ver sobre Japón, así que cuéntanos un poquito. ¿Por dónde empiezo? ¿Por la tesis? Si quieres empezar por la tesis, empezamos por la tesis. Bueno, mi tesis se titula, el título es El contenido económico del código de Bushido Samurai. Ese es el título. El Bushido fue un código de conducta que hubo en Japón y a la Edad Media, en el siglo XII hasta finales del siglo XIX, 1869. Y lo mismo que en Europa existía el código de la caballería, en el caso de Japón y en especial los samuráis tenían un código de conducta donde se les decía cómo tenían que comportarse en más de un sentido, ¿no? Esta filosofía se plasmó en un libro que se publicó a principios del siglo XVII que se llamaba el Código de Samurái. Fue un autor, un experto en artes militares que lo escribió y ahí puso todo lo que tenían que hacer los samuráis en muchos sentidos. Y uno de ellos era el tema económico. Entonces ellos hablaban de un capítulo del libro que se llama La vía de la economía, que ellos habían de todo, habían de austeridad, habían de ahorro, habían de la compra de casa. Por tanto hay un vocabulario muy amplio, ¿no? Juicios críticos, pues si tú te endeudas, esto está muy mal porque te perjudicas a ti, perjudicas al acreedor, ¿no? Y en esto que se llama La vía de la economía, que era un capítulo del libro, ellos hablan mucho de austeridad. Ellos lo que dicen que el exceso de gasto es malísimo, eso siempre es negativo, solamente debe gastar en gastos necesarios. Endeudamiento prácticamente lo prohibían, estaba prohibido. Dicen que un samurái no podía hacer eso porque causaba la ruina del samurái y de los acreedores, ¿no? También criticaba la corrupción, decía que de la malversación de fondos públicos era el delito más grande que una persona podía cometer. Y también hablaba mucho de la lealtad. Eso estaba un poco relacionado con la corrupción, ¿no? Tenía que ser leal al jefe, al daimyo. El daimyo era el señor feudal. Y al shogun, que era el primer ministro, ¿no? Había que ser leal, y también al emperador. Entonces la lealtad era muy importante. Entonces yo lo que he demostrado en mi tesis es que efectivamente hay un contenido económico creado en muchos sentidos, y también que el Bushido ya no tiene apenas peso en la sociedad japonesa. Yo demostré con una serie de cuestiones, por ejemplo el tema de la deuda pública, del déficit público. Se supone que eso en Japón debería de ser muy bajo porque ellos critican el endeudamiento, y esto es lo contrario. En Japón el déficit y la deuda ha sido bastante elevado, ¿no? Con lo cual la presencia de Bushido en Japón hoy en día es muy pequeña. Hombre, en la vida cultural sí, hay películas. Me acuerdo el primero y segundo año que fue cuando pusieron la película El último samurái de Tom Cruise. Madre mía, después al año siguiente lo vendían en DVD y había 20 de DVDs con esa película, vamos, en todas partes, en cada esquina. Para ellos fue, porque los samuráis para ellos tienen mucha importancia, fue algo que ellos le dan mucho valor, ¿no? Lo que pasa es que las películas americanas muchas veces cuentan la historia al revés. Yo que te cuenta es que los samuráis, poco menos que eran unos santos, y una tribu llamada ninja, los famosos ninjas, eran los malos de la película. Y normalmente era al contrario. Los ninjas lo que hacían era defender a su pueblo, y los samuráis, una de sus funciones era recaudar impuestos. Entonces ellos abusaban mucho, te podían matar. Y lo que hacían los ninjas, que además hay una escena que se ve como los ninjas atacan a los samuráis. Por supuesto los ninjas pierden y los samuráis ganan. Y Tom Cruise, que hizo un cursillo de espada en 2 meses, se convierte en D'Artagnan. Pero bueno, independientemente de la americanada, la película está muy bien, evidentemente, ¿no? Y te refleja un poco, sí, lo que era la caída de Bushido en Japón, ¿no? Sí. Entonces, en 1869, ¿no? Bueno, Japón es un país muy poblado, tiene 125 millones de habitantes, es el tercer país del mundo por volumen de Producto Interior Bruto, ¿no? Es uno de los países con menor porcentaje de paro, creo que estaba en el 2,5 el último dato que yo he visto, ¿no? En agosto de 2023 yo estaba en el 2,7, eso es pleno empleo. Eso en economía se llama paro friccional, son personas que cambian de una empresa a otra, están paradas a lo mejor 1 mes o 2 meses, pero que eso no es desempleo, una cifra tan baja, ¿no?
Entonces es un país muy desarrollado, eso sí, tiene una deuda pública horrible, pero ellos lo pueden pagar. Es como si tú tienes todos los meses un gasto entre hipoteca, coche, lo que sea, de 2.000 euros, pero tú ganas 5.000, entonces tú puedes pagar esa deuda. Si hay alguien que gana 1.500, pues tendría que tirarse por la ventana. Entonces, depende de la situación, ¿no? Es uno de los países más endeudados del mundo, tiene un bajo nivel de corrupción y un nivel de calidad de vida bastante aceptable, ¿no? Pero tienen un problema demográfico muy grave, que también tienen otros países, no solamente Japón, que es el envejecimiento. Ellos tienen una tasa de 1,3 hijos por mujer, que eso es muy poco, eso se llama tasa de fecundidad. Número de hijos por mujer, que son muy pequeñas. En España creo que estábamos en 1,2, que tampoco vaya que ver que, sí, eso es lo que estamos mejor nosotros, ¿no? Antes era 1,15, creo que hemos subido al 1,2, pero ha sido por la inmigración, no por nosotros. Sí, que aquí en realidad cuando los del baby boom se jubilen, pues a ver quién paga las pensiones, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Muy serio, porque además la esperanza de vida sube cada año, y yo que me alegro por ello, ¿no? En España creo que estamos ahora mismo casi 86 años para la mujer y 81 para el hombre. Entonces, evidentemente, cuando aumenta la esperanza de vida, hay cada vez más ancianos y la natalidad no crece, pues eso es un problema. Y eso se habla mucho del tema de las pensiones, qué va a pasar. Hombre, ahora mismo de momento no hay problema, se pueden pagar. Dentro de 20 o 30 años, como yo digo, ya veremos. No voy a decir que no se pueden pagar, porque tampoco no hay que asustar a la gente, pero que bien, es un problema. Habrá que crear un impuesto especial para las pensiones, porque es que es una cosa de matemáticas. Si los que están trabajando, muchos están parados, pero ganan poco, los sueldos no son muy altos, y lo que tú cotizas tampoco es muy elevado, es que lo que tú estás cotizando ahora mismo estás pagando una pensión a un anciano. Si los que cotizan son menos y los que reciben la pensión son más, no hay que ser matemático, es que eso es... Si ganas 100 no puedes pagar 800, en fin. O también, que has dicho el tema de subir impuestos, o también de dirigir algunos gastos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces aquí no se quiere... Hombre, eso se podría hacer, por ejemplo, este gobierno tiene el mayor número de asesores, vamos, no solamente Pedro Sánchez y todo el ministerio. Si tú bajaras mucho los asesores y muchos gastos innecesarios, algo podría ayudar. Lo que pasa es que en el tema de las pensiones no se trata solamente de eso, ¿no? Porque esos gastos de asesores, sí, podría recaudar, no sé, 5, 10, 20, 800 millones, pero en el caso de las pensiones estamos hablando de cantidades muy superiores, ¿no? Seguramente habría que crear algún impuesto, ¿no? Sí, porque tampoco, en el caso más hipotético, nos imaginamos nos quedamos sin comunidades autónomas, se elimina esa estructura como algún partido quiere hacer. ¿Realmente se conseguiría pagar las pensiones? No, hace falta más. Desgraciadamente habría que poner un impuesto, porque, hombre, éticamente, incluso a nivel de país, si tú eliminas gastos innecesarios, eso siempre es bueno. Gastos que van a parar a cosas que no producen nada y que no sirven para nada, y tú lo dedicas, lo desvías a otros casos, y eso sí está muy bien. Pero desgraciadamente para las pensiones hace falta más que eso, ¿no? Y eso, ¿no? Incluso en el caso de Japón, es que hay esperanza de vida es mayor. Hace poco murió una mujer que tenía 115 años, y allí gente que tenga 95 o 100, cada vez es más alto. Eso también cobran su pensión. Entonces, claro, evidentemente, cuanto más aumente la esperanza de vida, que se supone que seguirá aumentando, en el 2020 y 2021 creo que bajó un poquito, por el tema del COVID, eso después se ha vuelto a recuperar, y lo normal es que cada año siga subiendo, ¿no? Y claro, está muy bien que la gente viva más, pero también está muy bien que comen su pensión. Y eso ya te digo que hay que darle una solución. Habría que fomentar medidas de apoyo a la natalidad, que eso en este país no se hace. Aquí se piensa en freír los impuestos, en machacar los impuestos, pero en fomentar la natalidad, y que eso no se había. Entonces es importante que la gente tenga más hijos, y que aumente la población y la natalidad, aumente el número de gente joven, y ya será, y lo de la pensión ya no será un problema tan grave, ya se podrá solucionar, ¿no? Porque claro, es que es de lógica, ¿no? Cada vez más ancianos y menos jóvenes que trabajan, como decimos aquí, apaga y vamos. Sí, al final un país realmente rico es un país que tiene mucha tasa de natalidad, ¿no? Bueno, la riqueza no solamente con eso, más que por la riqueza es por
por sentido común y para que el país pueda funcionar y que no tenga un grave problema en el futuro, a corto, a medio o a largo plazo. Claro, Por eso... totalmente. Y bueno, también ahora me gustaría que hicieras un poco el análisis, una comparación entre cómo gestiona la deuda pública España y Japón. Porque, como hemos estado viendo, Japón tiene una elevada deuda pública y España no tanto. Pero desde nuestro país vemos que corre más peligro para la sociedad española nuestra deuda pública y no tanto la de Japón. ¿Por qué? Vamos a ver, primero en Japón no tienen un organismo que se llama Unión Europea que te dice no puedes gastar tanto y no puedes endeudarte. Ellos son autónomos y no están metidos en ninguna unión económica que diga como gastes más de la cuenta o tengas más deuda te sancionan. Entonces ellos no tienen ese problema. En segundo lugar, ellos es un país que recauda mucho por impuestos. Entonces, aunque tengan mucha deuda y mucho déficit, ellos lo pueden sostener. Igual que pasa en Estados Unidos. Ellos también tienen un endeudamiento bestial. Lo que pasa es que ellos tienen un organismo que se llama Reserva Federal, equivalente al Banco de España, que los apoya. Me hace falta tanto dinero porque me he endeudado mucho. Entonces, normalmente la Reserva Federal los suele apoyar siempre y cuando no produzca inflación. Entonces, en el caso de Japón, para empezar, los servicios públicos funcionan, las universidades allí son muy buenas, y las escuelas tienen un porcentaje de abandono mucho menor que el de aquí. Entonces, ese gasto que ellos dedican a gastos más productivos. No digo que no haya corrupción, que también hay. Además, allí la corrupción la resuelven de una manera muy curiosa. Allí, como se hacía antiguamente, ha habido ministros que se han pillado y para no ir a la vergüenza de un juicio se han hecho ya harakiri. Han incluso firmado y todo, ¿no? Entonces, corrupción también hay, pero ahí por lo menos está mejor gestionado. Y la sanidad funciona mejor, sí. Y la educación también funciona mejor, y la universidad tengo entendido que hay, en muchos casos los libros son gratis, y la matrícula es muy pequeña. Entonces, en ese sentido, ese gasto está mejor gestionado. En España tenemos la sensación de que los hospitales o la sanidad no funciona. Si te necesitas un especialista te dan a los 4 meses. Si estás metido en un seguro privado te lo dan mucho antes. Si tienes que operarte te dicen ya te llamaremos. Y ha habido casos de que tienen que operar el corazón y cuando le han llamado, mire usted que mi marido ya ha muerto, ya no lo pueden operar. Entonces, claro, ese es el problema. Aquí tenemos la sensación de que sí, mucho impuesto, mucha deuda pública, pero la sanidad no funciona, y la educación también hay muchas quejas. Sí. Tenemos en España una tasa de abandono escolar muy grande. Entonces la diferencia es que por lo menos en Japón está un poco mejor gestionada, es una deuda que ellos pueden absorber, y en España no está tan claro eso, y ya de hecho la Unión Europea nos ha dado varios toques, ha dicho, lo del COVID ya ha acabado, ahora tienes que hacer un plan de ajuste porque esa deuda es insoportable. Que a un gobierno no le interesa nunca hacer un plan de ajuste, porque sabe que eso electoralmente es catastrófico. Sí. ¿Qué significa un plan de ajuste? Pues significa gastar menos y subir los impuestos. Nadie quiere que haya menos carreteras, que haya menos médicos, que haya menos profesores. Y el tema de subir impuestos, nadie quiere que te suban el IVA, nadie quiere que el IRPF tú pagues más todos los años. Entonces, eso para el tema electoral es catastrófico. Entonces, de momento este gobierno lo está intentando aplazar. De hecho, una cosa que se callaron es que iban a subirnos el peaje por las autovías. Bueno, más que subiendo, querían poner un peaje por la autovía. Imagináis que vaya ahí, por ejemplo, a Antequera, tiene que pagar cada vez, horrible, ¿no? Parece que eso al final ya han conseguido quitar, y la Unión Europea ha dicho que vaya, que de momento no, eso hubiera sido una catástrofe. Entonces, siempre cuando hay un plan de ajuste significa eso, tu bolsillo baje y encima tengas que pagar más. Entonces, evidentemente, Japón, cuando ha hecho planes de ajuste, no suelen ser muy fuertes, ¿entiendes? La gente allí paga un poco más solidariamente, pero aquí en España es una faena. Aquí, si tú tienes un sueldo que es bajo y encima te van a retener más, pues a ti no te hace gracia. Si ahora cuando tienes que hacer la declaración de la renta, si antes pagaba 100, ahora tienes que pagar 170, pues, tú te acuerdas de la familia del ministro de Economía. Entonces, evidentemente, dicho de forma resumida, en Japón yo creo que está mejor gestionada y el gasto está mejor dirigido. O la excepción oportuna, siempre habrá corrupción como hay en todas partes, ¿no? Pero está mejor gestionado. Claro. Y los servicios públicos funcionan, yo creo que mejor que aquí. Sí. Bueno, y también el tema de la educación, que dices también que funciona mejor allí, y
¿verdad? Porque también nos lo puedes decir de primera mano, ya que estás en la universidad. Aquí, por ejemplo, hay una mayor conexión entre empresa y universidad. A mí me dijeron que los temarios de una asignatura lo hacían de acuerdo con las empresas. Mira, ¿qué ellos te van a necesitar cuando estos acaben? Pues mira, que sepan de esto, de esto y de esto. Entonces, no es que las empresas le dijeran lo que tenían que hacer, pero más o menos, mira, si queremos que sepa contabilidad, no ya pongas tonterías, pues que sepan contabilidad, pues unos temas dedicados a contabilidad, pues dedicados a temas de inversión, pero que haya una mayor conexión, porque las empresas son los que mejor saben lo que tiene que saber un alumno, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa mayor conexión entre empresa y universidad, eso era muy importante y demuestra que había una calidad de enseñanza y que pensaban en el futuro. Sí. Eso es importante. Sí, sí, lo que escuchamos muchas veces de ¿y esto para qué me va a servir? Pues allí allí sí va a servir lo que va a servir. Hemos dicho veces, y yo he visto algunos que me decían, ¿y esto para qué? Sí, yo me pusiera a pensar, lo que yo estudiaba en la universidad, las cosas que me sirven, prefiero no pensar en ello porque se me olvidó uno de otro, pero... Y cuando te hacen esa pregunta, ¿qué sueles responder? Hombre, yo procuro ceñirme a mi asignatura, ¿no? Sí. Yo tampoco no les miento. Y mira, tú vas a aprender una serie de conceptos de micro, que son oferta y demanda, y de macroeconomía, pues te va a servir para que tengas una idea de cómo está la economía de tu país. Yo, como en esta última asignatura que he estado, el temario lo hacía yo, no me lo imponían del departamento, pues yo procuré hacer la materia lo más práctica posible, ¿no? Intentar quitar ya conceptos que no sirven para nada, sino hacerlo, y la verdad, yo pienso que soy lo más acertado. Muchas veces los departamentos, yo he visto, por ejemplo, en otra asignatura que se da introducción a la economía, en turismo y en otras universidades, que yo veía el tema y decía, ¿esto para qué? ¿Para qué mete este rollo? ¿Qué piensa los monetaristas del paro? No, eso no emite, eso a los alumnos no les interesa. Explica lo que es el paro, cómo se combate y las causas. Y déjate de rollos teóricos que no sirven para nada, ¿no? Pero eso lo dice en cualquier departamento y te tiran huevos a la cara, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí ya te están diciendo, no, es que nosotros estamos poniendo estudios de economía. Pero a ver qué contenidos. Muchas veces ponen más teoría de la cuenta, que no sirven para nada y que alguno acaba ya harto de asignatura, ¿no? Yo por lo menos los temarios que yo he hecho procuraba que fuera lo más práctico posible y más en asignaturas que eran de introducción a la economía, que uno sepa lo que tiene que saber, lo que hay inflación, cómo se combate, las causas, eso es lo que interesa, no le metas rollos teóricos que alguno va a ver y va a empezar a bostezar, ¿entiendes? Eso es importante hacer. Debería evolucionar tal vez la educación, ¿no? Hay que cambiar tanto en educación que eso... Y además, el problema de España es que hay 17 autonomías, 17 modelos educativos distintos que están transferidos las competencias. Tendría que haber un pacto entre los dos principales partidos políticos por la educación. Eso desgraciadamente no se hace. Tú estudias aquí y la educación de una manera, te vas al País Vasco es otra, te vas a Cataluña y no te digo nada. No estudias ni en español. Entonces, claro, te vas a Madrid es distinto. Entonces, importante sería que hubiera por lo menos un contenido mínimo, un consenso en algunas cosas. Por ejemplo, el tema de historia. Yo es que he visto que gente de la generación de tu hijo es que no saben quién fue Hernán Cortés, no lo digo por ti, ¿eh? No saben quién fue Pizarro, no saben quién fue Murillo, ¿no? Son cosas que es que ni saben quién es. Hace poco, hace ya un tiempo, una encuesta que hicieron en televisión y preguntaban, ¿usted sabe quién fue el general Franco? Sí, uno que vivió en 1890. Eso fue cuando nació, no cuando vivió, no sabían. Claro. Y un montón de cosas, ¿cómo no puede saber este hombre? Es que es una incultura enorme del tema de la historia de España, ¿no? Claro, eso es lo primero que había que solucionar. Cuando hay tanta incultura que no es culpa de ellos, es culpa de las autoridades, lo que han enseñado, ¿no? Pues es un problema que eso había que solucionar, ¿no? Si no vamos a tener una generación que es que no van a saber nada de su propio país. Claro, totalmente. Y bueno, también ahora ya centrándonos en la economía asiática, hemos visto que ha habido un boom que ha mejorado muchísimo su economía y demás, y especialmente China. ¿Por qué ha habido ese boom, esa mejora económica? Precisamente sacaron un dato del crecimiento de China que ha crecido más de lo que se esperaba, porque hicieron mucha propaganda. Uy, China va a crecer menos y eso va a ser muy negativo, ¿no? Al contrario, ha crecido más de lo que se esperaba en el último cuatrimestre. Bueno, China es uno de los países más grandes del mundo, tiene, bueno, la cifra real de habitantes no la conoce nadie, ¿no?
entre 1,3 y 1.300 millones, y otros dicen que 1.400 millones de habitantes, pero las cifras reales yo creo que no las sabe nadie. Es la segunda economía mayor del mundo por volumen de Producto Interior Bruto y también es el segundo país más endeudado del mundo. China, lo que pasa es que se dio cuenta cuando triunfó la revolución del Partido Comunista que hicieron un modelo económico que no funcionaba. Tenían una tasa de pobreza enorme y cuando tú tienes que producir una cosa, un producto, y tú te quedas con una parte y el resto se lo queda al Estado, pues tú no estás contento, tú no tienes incentivo porque realmente sabes que lo que tú hagas te va a quedar con un trocito y el resto se lo queda al Estado. Entonces, hicieron una reforma a principios de los 80, una economía más o menos capitalista, aunque a nivel político sigue siendo del Partido Comunista, pero a nivel económico no. Entonces empezó a mejorar mucho la economía, la tasa de pobreza bajó de una forma espectacular y tiene un crecimiento económico bestial. Las cifras de paro, cuando las veáis en los periódicos, tened cuidado porque son cifras de paro en las ciudades. Creo que estaba en el 4 o 5%, un paro bajo, ¿no? A nivel general está creo que en el 8 aproximadamente, bueno, no son malas cifras, ¿no? También ellos se dedican a una economía dedicada a la exportación, que ahí hubo temas de guerra comercial que ahora hablaremos, y también lo han enfocado en los últimos años al consumo interno. Se ha creado una clase media con el crecimiento, con la bajada del desempleo, que además muchos países del mundo compiten por el tema del turismo. Ellos tienen una clase media de 350 millones de habitantes que viajan. Entonces, España, todos los países quieren sacar tajada porque saben que es un turismo que suele gastar bastante. Y la última vez que estuve en París, no sabía si estaba en París o en Pekín, porque es que había más chinos que franceses. En todos los museos estaba lleno de chinos. Y en Alemania, en Frankfurt también. Hay una plaza que se llama Romerpea, que es muy bonita, que hay buenos restaurantes. Yo me tuve que ir a otro sitio. Es que todos los restaurantes estaban ocupados por los chinos. Entonces, eso es bueno porque gasta mucho dinero y viene muy bien. Entonces, ha habido mucha competición entre los países. Llegar a acuerdo con China para que les manden turistas, porque ya digo, ocupan lógicamente los hoteles, los restaurantes, y eso es dinero que dejan aquí. Entonces, eso es fundamental. El tema de la exportación se ha acusado de hacer trampas. Hace lo que se llama dumping. Eso es muy fácil. Si tú tienes que producir una taza como esta y te vale, no sé, 5 euros, pues lo vendes por 6 o por 7. Pero si el gobierno te subvenciona la tasa y te dice, te voy a pagar 4, nada más te va a costar 1, entonces tú puedes vender a un precio muy bajo y va a hacer competencia a otros países porque el coste es menor, entonces lo vas a vender más barato y vas a vender más. Y lo normal es que si vendes más barato, depende de muchas cosas, pero en fin, en principio es que... Entonces, claro, los países cuando veían eso decían, sí, pues yo te voy a meter un arancel, es decir, si tú lo vendes a 2 euros, pues te meto un arancel de TV y mínimo lo vas a tener que vender a 5. Eso se llama guerra comercial.